para tratar de solventar ante la opinión pública una serie de debates que nosotros a veces no tenemos solventados. Estamos en una convención, en un sábado otoñal, en Madrid, para tratar de llevar a todos nuestros médicos y médicas la opinión de que qué opinan los colegios de médicos o las organizaciones y las organizaciones profesionales. La mesa que tengo el honor de moderar, cosa que siempre para mí es difícil, lo de la moderación me refiero, está formada dentro de lo actual que lleva el tema, está formada por una serie de primeros espadas. El título de la mesa es La colaboración público-privado en el sistema sanitario. Ahí es nada. La reflexión que tienen ustedes ha corrido a cargo del doctor Jaume Sellarés, que es director de un equipo autogestionado en Barcelona, amén de tesorero del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos, querido Jaume. Ponentes, tengo en primer lugar al doctor Abarca Cidón, a mi derecha, es como nos hemos puesto en la mesa, y me han puesto a la derecha el doctor Abarca Cidón, secretario general del IDIS, que es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Muchas gracias, doctor Abarca, por acompañarnos. A mi izquierda, también de una forma, iba a decir casual, está el doctor, yo creo que lo conocen, el doctor José Manuel Freire, que es jefe del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. Gracias, José Manuel, doctor Freire, por acompañarnos. Como preguntadores tenemos al doctor Benjamín Pallarés Oro, que es presidente del Colegio Oficial de Médicos de Girona, al doctor José Ignacio Vidal Pardo, que es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Lugo, y al doctor Rodrigo Martín Hernández, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife. El moderador de todo el módulo ha sido mi querido amigo y paisano, el doctor Arjona. Vamos a iniciar con agilidad y les pido a ustedes que las preguntas que ya traen seguro preparadas y les ronda la peonza, empiecen a hacerlas para ser, ni más ni menos, entrar al debate una vez tenida la ponencia. Cuando leía la reflexión de Jaume Sellarés, hay dos frases, dos párrafos que casi definen el asunto. Dice: la virulencia de la actual crisis económica, hay que ver el cajón desastre de la crisis económica, lo que va a salvar, porque con esto de la crisis espero que haya otra justificación. Pero él decía que esta crisis económica y su impacto en reducción de los puestos públicos, de los presupuestos públicos, nos encamina a buscar con urgencia nuevas fórmulas organizativas y de gestión que permita conjugar la necesaria contención del gasto público con el aumento de los costes que las sociedades modernas deben acometer para hacer sostenible el estado del bienestar. Y viene a sumarse a la definición de qué es, ni más ni menos, esta colaboración. Él habla del partenariado público-privado, PPP. Así es el acrónimo que él me ha puesto, PPP. Y viene a decir: cooperación entre actores públicos y privados de carácter duradero, en que los actores desarrollan conjuntamente productos y o servicios y donde se comparten riesgos, costes y beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una serie de palabras clave que serían crisis, financiación, colaboración, público, privado y sostenibilidad. Las preguntas que asaltan a los médicos y a los gestores y a los pacientes o impacientes pacientes es: ¿pero esto es bueno o es malo? Pero si es bueno o malo, ¿para quién? ¿Para el Sistema Nacional de Salud? ¿Para el paciente? ¿Para el ciudadano? ¿O para el profesional? La respuesta no está en el viento, como decía Bocilián, pero vamos a tratar de que esté en esta mesa y les rogaré que las cabezadas, por favor, sean absolutamente las mínimas. Una vez presentado y con ese espíritu otoñal que tenemos, tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Juan Abarca Cidón. Cuando quiera. Buenos días. Todo lo que está pasando es malo. Yo contesto la pregunta. Es malo porque el hecho de que haya que cuestionarse la sostenibilidad del sistema es una mala noticia para todo el mundo. La cuestión son las soluciones que hay para esa crisis, ¿no? Bueno, yo soy Juan Abarca Cidón, soy el secretario general para el Instituto del Desarrollo e Integración de la Sanidad y soy el director general
del Grupo Hospitalario Privado HM Hospitales, que es un grupo que se financia más del 98% por la sanidad privada, es decir, sanidad privada, sanidad financiada privadamente. El IDIS es una institución que se creó hace 2 años y medio que tiene una misión y una visión. La misión es informar, única y exclusivamente es informar de la aportación de la sanidad privada al sistema sanitario español. Y una visión que es que esa aportación cuente para la planificación. Esto es muy importante porque el IDIS no tiene la intención de que crezca la sanidad privada. O sea, aquí parece que se está peleando contra la privatización. Yo no sé quién pretende privatizar, el IDIS no. El IDIS pretende que el sistema funcione. Y lo que vemos es que creemos que si no se cuenta con la sanidad privada, con lo que hoy aporta la sanidad privada, la sanidad pública por sí misma no va a ser capaz de poder responder a las necesidades de la sociedad. Y de hecho, en los próximos años, cuando no haya un duro, vamos a ver dónde estará la innovación tecnológica, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, porque el IDIS no pretende, o sea, el sector no pretende que crezca la sanidad privada, sino que se cuente con lo que hay. En segundo lugar, quiero dar las gracias a la OMC por permitirnos estar hoy aquí, porque cumple el primero de los objetivos, nuestra misión, que es informar. Informar, y en este caso, pues al gran colectivo de los médicos. Y además, en un foro en donde yo como médico pues veo con preocupación muchas veces el planteamiento que desde la propia OMC se hace de la colaboración público-privada. No lo entiendo realmente, porque ahora veremos una serie de datos. Yo entiendo que puede haber mejores, o sea, que lo ideal sería que la sanidad pública fuera capaz, la administración pública fuera capaz de gestionarse por sí misma y que fuera capaz de satisfacer toda la demanda de los pacientes y de los usuarios. Pero está claro que, o sea, pero no es suficiente. Miren ustedes lo que está pasando, ¿no? Hemos puesto copago, se han roto todos los conciertos, ahora hablaremos de los conciertos. Se están triplicando las listas de espera y la deuda acumulada con la industria y con la farmacia sigue siendo de 5.000 millones, después de los 16.000 millones que había acumulados hasta el año pasado. Es decir, no es suficiente lo que se está haciendo, no es suficiente. O sea, algo habrá que hacer. Entonces, yo muchas veces me pregunto, se discute aquí, se intenta parar la colaboración público-privada. A mí, que me diga en la administración pública cómo piensa solucionar la solución, que se olvide de la sanidad privada. ¿Cómo piensa usted solucionar el problema brutal que tiene la sanidad pública? Porque no encuentro solución, ¿no? Y por eso digo que estoy preocupado un poco con algunas declaraciones que salen desde esta institución, porque no entiendo muy bien. O sea, tengo la impresión de que se intenta de alguna forma. O sea, si se plantea una solución mejor, pues está bien. Pero lo que está claro es que sí que hay informes. Hay informes que hablan y que dan resultados. Y yo los voy a traer aquí. Y me encanta siempre estar con José Manuel Freire. No sé por qué has supuesto que yo soy de derechas. No, he dicho que te han puesto a mi... He dicho que te han puesto a mi derecha. La organización. Yo le he dicho al doctor Freire que quiero una chapita como la que lleva él, que pone sanidad universal. Yo también quiero una sanidad universal. También quiero una sanidad universal para todos los españoles. Yo soy muy orgulloso del sistema que tiene este país de sanidad. Bueno, voy a empezar un poco. Esto es la estimación. Bueno, este es el gasto sanitario privado que hubo hasta el 2009. Ya existe el 2010, pero bueno, el 2009. Y se reparte en 2,51 gasto privado financiado privadamente. España es el segundo país de Europa con más financiación privada, después de Suiza. Gasto público, 6,20, o sea, sería 7 con... El gasto público es casi el 7%, del cual 0,73 es lo que se correspondería con la colaboración público-privada. Es decir, gasto público, dinero público que se deja de una u otra fórmula por diversas fórmulas para el gestor privado. Corresponde con el 0,73% del IPC. Esto corresponde aproximadamente, de toda la tarta esta, pues el 10% más o menos es de todo gasto público, sanitario público, sanidad, se deriva para la colaboración. Pero es muy importante porque la gran parte del sector sanitario privado
del sector hospitalario privado, en concreto el 65%, depende del sistema del aseguramiento, del doble aseguramiento. Pero esto que estamos aquí viendo, esto no es sanidad privada, ¿eh? Esto es sanidad pública gestionada privadamente. ¿Y cómo se divide esto? Pues la gran mayoría son los conciertos, el mutualismo administrativo, que ahora lo vamos a ver, y luego, bueno, pues está el tema de las concesiones, que parece que parece que toda la sanidad privada se reduce, o sea, que todo el tema del sistema sanitario español, toda la problemática se reduce al modelo PPP, y el modelo PPP hoy por hoy hasta ahora, son 7 hospitales en España, no hay más que 7 hospitales, y hay 800 hospitales en España. O sea, de hecho es solamente el 0,06% del total del PIB a lo que corresponde el modelo PPP. Eso no es sanidad privada. Las 3 fórmulas. Primero, conciertos. Los conciertos en la sanidad privada suponen un desahogo en la lista de espera y permiten a la sanidad pública ofrecer asistencia sanitaria en aquellas zonas geográficas en las que no cuenta con infraestructura suficiente. Pues eso es así. Eso es así. Es verdad, el concierto aproximadamente supone el 20% de la facturación, el 20-25% de la facturación global del sector. Obviamente en provincias es verdad que esto puede incrementarse. Bueno, hay distintos tipos de conciertos, esto está en la presentación. Y yo querría hacer una reflexión sobre los conciertos, ¿no? Porque yo siempre digo que la industria farmacéutica y la tecnológica es un mal necesario para el Estado, porque tiene que pagarlo porque nadie más vende medicinas. Pero la sanidad privada se ha comportado como un mal prescindible, porque ha financiado también con su deuda, con lo que le deben, ha financiado también la sanidad pública. ¿Y saben ustedes lo primero que ha hecho la administración pública cuando ha tenido crisis? Lo primero que ha hecho ha sido romper los conciertos. Y hay muchos hospitales privados, sobre todo en provincias. Yo cumplo presupuestos, pero hay muchos hospitales privados en provincias que están a punto de cerrar. Y cuando cierren y esté el hospital público y ya no tenga ese hospital privado pequeño que le complementaba para la lista de espera, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Aparte de la pérdida de trabajo que existe, ¿no? Porque no nos olvidemos de una cosa, este sector, el sector sanitario privado, es de los poquísimos sectores que ha aguantado la crisis, que sigue generando empleo y que sigue creciendo. Con lo cual, aunque solo sea por una cuestión más allá de la perspectiva estatal, habría que intentar en la medida de lo posible, por lo menos no perjudicarle, ya no digo ayudarle, como se hace con muchísimos otros sectores empresariales. Y este es un dato, pues que a mí dicen que no hay datos. ¿Cómo que no hay datos? Miren ustedes, esto es el gasto público por proceso, GRDs. Lo que cuesta en la sanidad en un grupo hospitalario privado, que no les voy a decir cuál es, que no es de los más baratos, por cierto, y lo que se paga y el coste que se paga en la pública. O sea, hay diferencias por estos procesos de más del 60%. Y esto es que ya me lo han preguntado muchas veces. Sí, incluye también el personal, incluye todo. Incluye, esto es lo que te pagan, y tú de ahí, pues, vamos, de hecho, con esto se obtiene este beneficio. Nosotros obtenemos este beneficio. Es verdad, un beneficio del 5%, que este sector nunca tiene grandes beneficios, o sea, siempre aguanta, pero no tiene grandes beneficios, ¿vale? Las mutualidades, 2 millones, hay unos 2,5 millones de mutualidades públicas, del cual el 82% año tras año elige voluntariamente sanidad privada. Vale, vamos a ver, vamos a decir la verdad, porque es que hay mucha demagogia. Y dice, no, porque a la mínima que hay un problema se manda el paciente a la pública. ¿Y qué pasa? Si lo paga la aseguradora. Si es que lo paga la aseguradora. Da lo mismo. El coste es el mismo, el coste es lo que es. Lo paga la aseguradora. Es que no se puede pretender que en Zamora, por ejemplo, o en Cuenca, o en cualquier provincia, haya un hospital privado que tenga capacidad para responder las cosas. Lo normal es que ahí lo resuelva el hospital público. Porque si tuviéramos hospitales en Zamora que resolvieran los pacientes graves, los hospitales privados, pues apague y vámonos, porque harían 2 cirugías cardíacas al año. Esto es lo normal. Pero aún así, cuando se dice, no, es que sí, lo manda el sistema público, pero lo paga la aseguradora. Con lo cual, y al revés, lo paga la aseguradora, y esto no sé si ustedes lo saben, pero en las comunidades autónomas le ponen unas tarifas a las aseguradoras que cada año les incrementan un 80%. O sea, es que ni siquiera hay una regulación del mercado. Y además de gestionarlo por una cápita mucho menor, cuando el paciente va al hospital público y le supone un ingreso, le está generando también al hospital público, ¿vale? Y esta es la sistemática, y el ciudadano año tras año elige voluntariamente una u otra, puede elegir libremente, y elige la sanidad privada en el 82%. Perdón.
Y este es uno de los grandes problemas. Y por eso, ahora, o sea, que tiene el modelo de los mutualistas, que se paga una cápita aproximada de 710 euros. Ayer una comunidad autónoma ha dicho algo de... No puede ser. Llevo 7 minutos. Bueno, Bueno, o sea... Entonces... Una comunidad autónoma ha dicho de una cápita a 985 euros, esto funciona a 710, con la diferencia de que no se permite la renovación, porque no entran pólizas nuevas. Aquí cada año, es más, cada año es más viejo la población, ¿vale? Bueno, estas son las aseguradoras, esto nada. Esta es la prima, la diferencia de la prima de un año contra otro, ¿vale? Aproximadamente es un 40%. Por eso una de las propuestas del IDIS es, oiga, si no tiene usted una solución mejor, amplíe el modelo de los funcionarios a otros colectivos, porque esto, y además, tendría muchísimo menos conflicto social que todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y además aliviaría a estos hospitales que están sufriendo la disminución de los conciertos. Yo entiendo que ahora no se concierte, coño, si no tiene dinero, ¿cómo va a concertar? Pero lo que pasa es que habrá que compensarlo. Y esto, realmente, tú mañana amplías el modelo de los funcionarios a los funcionarios de las comunidades autónomas y tienes automáticamente un 40% de ahorro. Este es el único gran problema que todo el mundo conoce, que está infrafinanciado y tiene un modelo con una siniestralidad que supera el 97%, ¿no? Y luego están las concesiones. Bueno, estas características uno se las conoce, ¿no? Permite dar, vamos a ver, la sanidad privada no va detrás de la administración pública, pidiendo concesiones, ¿no? Sino que surgen porque la administración pública considera que no tiene dinero para hacer estructuras y recurre al sector privado, y fenomenal, y el sector privado acude. Le transfiere el riesgo de la construcción y luego hace un edificio que lo mantiene y le devuelve y vuelve al sector público, ¿vale? Hoy por hoy solo hay 7, bueno, hay distintos tipos, pero es muy poquito. Y esto es una cosa que es verdad. Te podrá ideológicamente gustar el modelo o no, pero vamos a ver. Que hay un gasto predefinido por el asegurado es verdad. Y que la cápita que paga, porque volvemos a lo mismo, si el hospital de Elche tiene que mandar un paciente al Hospital de la Fe, en Valencia, lo paga la cápita de la aseguradora de Elche, con lo cual la disminución de la cápita es el 25%, la rebaja de la cápita es una realidad que es palpable, por tanto sí que hay estudios que demuestran que esto es así. O sea, otra cosa es que no se quieran ver. Que este modelo potencia la gestión de los profesionales, apuesta por la gestión de las competencias, reconoce y premia la carrera profesional, y aquí hay médicos. Por supuesto que sí. Me quedan 2 minutos, ¿eh? Y además, en este caso, reduce la lista de espera, bueno, porque aumentas la accesibilidad, ¿no? Pero estamos aquí entre médicos, esto es verdad. Vamos a ver, yo, hasta donde yo sé, aunque estoy en el entorno privado, pero tengo la suerte de que en mi grupo hospitalario el 90% de los médicos ha dejado la sanidad pública, pero yo creo que hay bastante sensación, en muchos hospitales, no en todos, ni en todas, pero hay mucha sensación de descontento en la sanidad pública precisamente porque no hay esto. Pues esto sí lo hace, ¿por qué estamos en contra de este modelo? Bueno, estos son los ahorros, que yo creo que se podría ahorrar más, sobre todo en esto de infraestructuras, porque donde ellos hacen 5.000 camas, 500 camas, yo podría hacer muchísimas más. Y esto es la estimación de la cápita del ahorro. Y ahora vamos a lo que para mí es la verdadera colaboración público-privada. Debería de ser, que es la integración de recursos públicos y privados, y que el paciente circulara. Obviamente paga los dos, pero que pudiera circular y que si en un momento determinado tiene una póliza, que las pruebas que hacen en la privada le valieran en la pública. ¿Cómo no le van a poder valer? Pero es que voy a ir más, y voy al tema de la innovación tecnológica. Es que quien está invirtiendo, porque yo tengo la obligación de mantenerme actualizado, porque me lo exigen los pacientes, quien está invirtiendo en tecnología hoy por hoy es el sector privado. Pero ustedes se suponen cómo va a estar la situación dentro de 10 años. Entonces, ¿no quieren verlo? Pues que no lo vean. Yo voy a seguir invirtiendo, actualizándome, y voy a seguir haciendo... O sea, ¿por qué se tiene que dejar? No se cuenta con el sector privado para la planificación de recursos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues... Estos 7 millones de personas que copagan voluntariamente, esto es una bendición y este es el modelo la causa por la cual España hoy por hoy no tiene copago asistencial. Porque hay 7 millones de personas, 7 millones, y eso el señor Freire lo sabe perfectamente, el doctor Freire, que es el país donde más asegurados existen, que copagan voluntariamente, copagan la financiación. Por eso nosotros promovemos la degradación fiscal, porque eso descarga automáticamente de gasto y recurso y ahorra esta cantidad. Y esta cantidad que supone, esta cantidad simplemente es la siniestralidad media que tienen las aseguradoras por asegurado y por año. Nada más. Con lo cual, en un sistema universal, eso tiene que venir de cajón. Y ya la última, que es esto, ¿no?
Es lo que decía antes. Que el paciente, cuando se haga una prueba, le valga en la privada y en la pública. Siento haberme retrasado. Tenía la diapositiva del avión. No me da tiempo. ¿Va a poner la tuya? ¿La has puesto? ¿Está puesta? Está puesta la de... Está puesta la... Espera. Ponlo ahí. Esta bueno, ¿no? Sí. Mientras la sanidad privada prepara la presentación de la pública, Pues colaboramos. yo voy empezando. Mi nombre es José Manuel Freire y aparte de profe en la escuela, que es lo que aquí me trae, es bueno también que todos vosotros sepáis que desde hace un año y pico me desempeño como portavoz en la Asamblea de Madrid del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual mi sesgo es bien claro y bien patente. Yo no voy a responder a la presentación de Juan porque no, el doctor Cidón no es lo elegante ni es lo que se me ha planteado. Yo voy a atenerme a lo que el moderador me ha dicho por una vez en la vida, voy a ser disciplinado, no más diapositivas de la cuenta y espero el tiempo. Quiero plantear en primer lugar algo que es extraordinariamente importante. La sanidad pública, los sistemas sanitarios públicos están basados en una concepción del modelo de sociedad y en valores. Valores claves de solidaridad y de justicia social. Este cuadro es de la OIT, que ha defendido siempre trabajo digno ligado a la protección de la salud y otras cosas. Cuando hablamos de sanidad pública, sanidad privada, no voy a traer aquí las cosas más académicas de fallos del Estado, fallo del mercado. La verdad es que mucho de la perspectiva sobre estas cosas depende de las preferencias ideológicas. Cuando hablamos, se habla de fallos de mercado, bien, ciertamente justifican la intervención pública en sanidad, desde la izquierda se enfatizan estos fallos, desde posiciones más liberales o neoliberales se cuestionan, y viceversa cuando se habla de los fallos del Estado. Bien entendido que, al menos desde posiciones socialdemócratas y desde ámbitos académicos y también profesionales y de gestión pública, se parte de que esos fallos existen para intentar contrarrestarlos. Hablar público-privado es extraordinariamente complejo porque hay una suerte de continuum entre lo uno y lo otro. Público puede ser de Estado, gestión directa, y hay muchos tipos de Estado, como bien se sabe. Hay Estados que funcionan bien y Estados que funcionan menos bien. No es lo mismo lo público en México que lo público en España que lo público en Suecia. Dentro de eso, lo público puede ser gestionado de una manera directa, diríamos, como parte de la burocracia estatal, como está en muchos lugares del mundo, o puede ser gestionado, por ejemplo, por corporaciones intermedias, como pueden ser los servicios autonómicos de salud, o en el mundo nórdico británico, los centros que tienen autonomía. Luego hay una tercera categoría de servicios o de instituciones que tienen un gran interés, es una reflexión de Mintzberg. Son instituciones sin dueño, le llaman non-owner institutions. Sería, por ejemplo, Cruz Roja, no es de nadie, nadie tiene derechos de propiedad. Harvard sería otro ejemplo, las grandes universidades que no pertenecen a nadie, que se autoperpetúan, y es también interesante a tener en cuenta porque muchas veces en la dicotomía público-privado olvidamos estas zonas que tienen un gran interés. Y luego dentro de lo privado igualmente hay una gran diversidad. No es lo mismo lo privado sin ánimo de lucro, las ONGs, por ejemplo, incluso algunas instituciones de múltiples, que lo privado con fin comercial. Y dentro del fin comercial hay que distinguir, por ejemplo, la consulta del médico general británico o del médico general holandés o italiano, de las grandes corporaciones o de las empresas según tamaño, transnacionales, etc. Entonces, conviene matizar de qué estamos hablando o no. Yo hablo aquí de lo público en el sentido de aquel sistema del que se dotan las sociedades avanzadas para mutualizar los riesgos de enfermedad con solidaridad y con equidad.
Esto es lo que yo entiendo por servicios públicos y por público en sanidad en este contexto. Y hay dos aspectos diferentes a abordar aquí. De un lado es esta relación público-privado en sanidad en relación a la financiación y al aseguramiento. Y la otra cuestión es en relación, o el otro gran tema, en relación a la producción, prestación de servicios sanitarios. Son dos temas distintos que conviene tratar separada y diferentemente. Un asunto en relación con la financiación y el aseguramiento es obvio y muy claro que la financiación y el aseguramiento público es el estándar de los países desarrollados. Y de los países más avanzados es un aseguramiento público que es igual para todos los ciudadanos como derecho de ciudadanía, algo que todavía no tenemos en España. Es más, tenemos en España un sistema dual, como ha comentado el doctor Juan Abarca Cidón, en el que unos ciudadanos, curiosamente empleados del sector público, 2,4 millones de personas en total, tienen un aseguramiento público, pero diferente del resto. Dejemos de si es privilegiado o no, pero en principio me parece una buena reflexión que si algo sirve para unos pocos, ha de poder servir para todos. Y si no sirve para todos, es que no debe servir para unos pocos. En resumen, ¿Muface para todos o para nadie? Me parece un planteamiento sensato. Las preguntas que se hacen en este contexto están ahí. ¿Libera el aseguramiento privado complementario presión al sector público? Pues bueno, probablemente sí, pero sus beneficios son muy inferiores a sus costes. ¿Por qué? Lo sabe muy bien el Canadá, que prohíbe el aseguramiento privado de aquellas prestaciones que están cubiertas por el seguro público. Porque el sector de la sociedad más articulado, más exigente, más influyente y más poderoso dejaría de poner su articulación, su poder, su influencia al servicio de que lo de público y de todos funcionara bien. Y esto tiene consecuencias fatales, porque un sistema que es universal, pero solo lo usan los que no pueden votar con los pies, es un mal servicio. Un servicio para pobres es un mal servicio, y no es esto lo que queremos. Segunda cuestión, ¿es razonable apoyar con exenciones fiscales el aseguramiento privado? En modo alguno. Sería, a mi entender, injusto e insolidario. Y esto, en mi entender, no necesita muchas más explicaciones. Toquemos la segunda dimensión de estas cuestiones. Producción, provisión de servicios. La pregunta ¿es más eficiente que la pública? La evidencia internacional muestra lo contrario y hay cantidad de estudios. En España no hay suficientes datos para opinar con fundamento de esto, pero si fuéramos a analizar estas cosas conviene tener en cuenta algunos aspectos como la dificultad de comparar. ¿Qué estamos comparando? La propia dificultad de interrogarnos de qué costes hablamos. La contabilidad analítica está muy poco desarrollada, sobre todo en el sector público. Las funciones de docencia e investigación no están incluidas. Lo más barato no es siempre más eficiente. Las características, incluso cuando hablamos de case mix, las características no médicas del paciente tienen una influencia, etcétera. Son cosas que están ahí. He traído esta cuestión de un artículo de Marcia Angel, que fue la directora del New England, y compara o se pregunta si Canadá debe seguir la ruta de Estados Unidos y se plantea por qué la sanidad en Estados Unidos no es eficiente. Y clarísimamente hay todo un enorme cuerpo de evidencia científica y técnica disponible en revistas médicas que dicen clarísimamente que es más caro y muy a menudo tiene inferior calidad cuando la medicina se hace con ánimo de lucro. Y eso en un país como Estados Unidos, donde la medicina que se hace en entidades con ánimo de lucro está sometida a importantes restricciones regulatorias, tanto de la propia profesión, que está organizada para estas cosas. Quiero, por ejemplo, el Board médico de Maryland, por ejemplo, ha salido recientemente en el Washington Post con cuestiones sobre este asunto que no puedo tratar aquí por tiempo. Y la evidencia de esto es obvia. En el sector público no saben nada que no sepamos en el sector privado. Otra cosa es, digo al revés, en fin.
Es obvio esto. Otra cosa son las limitaciones que se puede autoimponer, las restricciones políticas en el sector público de algunos países, entre ellos el nuestro. Y aquí tocamos un punto que ha mencionado el doctor Pedro Hidalgo, el moderador al principio, es el tema de la sostenibilidad, porque lo ha tocado también el doctor Abarca, como un poco retando a ver si la sanidad pública es sostenible o no, a ver si os vais a enterar si vais a poder invertir o no. Hoy he estado al principio en la primera mesa, el doctor Repuy ha mencionado algo que me parece crítico. La sanidad pública de España puede ser buena con el 6,5% del PIB. No es imposible mantenerla en niveles dignos con el 5,1, como son las previsiones del Gobierno para 2015. Y este es un tema clave. Por lo tanto, si hablamos de sostenibilidad, primer punto, sostenibilidad económica fiscal. La sanidad pública de un país es tan sostenible como sus ciudadanos y sus representantes políticos quieren que sea. Y esto no es una frase mía, es una frase de documentos oficiales del Gobierno de Canadá. Luego hay una sostenibilidad social y política, por la vía que se nos plantea de desgravar a los que pueden ir a la privada, los que pagamos impuestos y van a la privada pueden decidir a lo mejor que no vale pagar impuestos para unas cosas que no les favorece. La gente paga impuestos cuando usan los servicios y demás que van en ellos. Y luego hay otro tema que no hace falta comentar entre médicos, la sostenibilidad sanitaria, la salud pública. Un país de obesos, de diabéticos, de fumadores, etcétera, difícilmente puede pagarse la sanidad que todo eso requiere, pero este es otro tema. Luego está la sostenibilidad interna, que requeriría a su vez toda una conferencia, en la que, por cierto, la Organización Médica Colegial, creo recordar cuando era el doctor Sierra presidente, 2005, trabajó con la idea de buen gobierno del sistema de salud. Y tiene que ver con hacer bien las cosas que hay que hacer, hacerlas al mínimo coste con la máxima calidad. Sobre esto podíamos hablar largo y tendido. Y este es he traído aquí dos, aparte de el decálogo que lanzó la Organización Médica Colegial en 2005 y que sigue vigente y que ha sido reiterada también en ocasiones por los actuales representantes de la Organización Médica Colegial, el Código de Buen Gobierno del País Vasco, en el cual, por ejemplo, intervino el presidente del Colegio de Vizcaya, que está por aquí también, en la comisión redactora. Estas son las vías por las cuales aseguramos la sostenibilidad interna. Y ya para terminar, y ajustándome precisamente al tiempo, es importante hacerse la pregunta correcta: ¿cómo hacer sostenible lo que queremos que se sostenga? Y lo que queremos que se sostenga, la inmensa mayoría de nosotros, es una sanidad pública de calidad, eficiente, universal, de todos y para todos. Y de nuevo nos toca, como profesión médica, insistir en los valores, no solo de solidaridad y justicia social, sino en un valor que es sustancial a esta idea, el valor de la profesionalidad y de la ética médica, de la obligación que tenemos con nuestros pacientes, en las que aquí se ha insistido en distintas ocasiones y ponencias. Y por último, lo público será bueno si se reforma para que lo sea. No hay un público fijo que pueda ser estigmatizado porque no puede cambiar. La política no es meteorología, la cambiamos los humanos y las personas. Y la profesión médica en España tiene un papel histórico y un papel absolutamente crítico para hacer que en esta situación de crisis, la crisis se transforme en oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos ponentes que, ajustándose al tiempo y sin darle mayor problema al moderador, vamos a entrar en la segunda parte de lo que es esta mesa, y lo componen las preguntas de nuestros colegas. Se le hacen hacia los dos, que sean preguntas que no sean ponencias. Pregunta hacia nuestros ponentes. Tiene la palabra el doctor Benjamín Pallarés Oro. Buenos días. Les agradezco la oportunidad que me dan como representante de un modesto colegio a dirigirme a la sala y a la mesa. Les quiero aclarar que ejerzo en Girona, que tiene una infraestructura pública suficiente, con una buena valoración, en la cual la medicina pública y la privada se complementan pero no se coordinan. El 30% de la población tiene pólizas de mutuas de aseguradoras libres.
basándome en esto, considerando la situación de la medicina pública, también considerando el estado actual de la asistencia privada por parte de las mutuas aseguradoras libres, que han entrado ya en una fase de luz de alerta franca y constatable, ¿cómo coordinar los potenciales económicos y asistenciales de la medicina pública y de la medicina privada para obtener la optimización de recursos que beneficiaría tanto al paciente, tuviera el potencial económico que tuviera, como al médico, ejerza donde ejerza? Para cualquier miembro de la mesa, yo creo. Bueno, pues yo creo que es una de las bases o de los puntos fuertes que yo he intentado explicar en mi presentación. Yo creo que, vamos a ver, si uno quiere vivir en el modelo canadiense, en donde para mí es un modelo que quita libertad, porque no te permite hacerte un seguro de aquello que esté fuera de la cobertura, pues obviamente, pues ahí es muy sencillo. Lo que no te cubre la pública, te lo tiene que cubrir la privada. Pero no estamos en el modelo canadiense, estamos en el modelo español, donde la gente se puede hacer un seguro y donde cada vez que uno se hace un seguro, bueno, pues obviamente en función de cómo sea el nivel de la provisión hospitalaria, ahorra un poco, ahorrará más o menos a la sanidad pública, sobre todo deja hueco, que eso es lo más importante, ¿no? Deja el hueco a otra persona que no tiene opción a elegir, ¿no? Entonces, yo creo que habría que intentar, en la medida de lo posible, favorecer la libertad de circulación del paciente entre el sector privado y el sector público. O sea, yo creo que la colaboración y la integración se tiene que producir, pues eso, que si yo me hago aquí en un sitio las pruebas, que esas pruebas obviamente me puedan valer. Porque además, hoy por hoy, en el mundo del seguro se está produciendo una cosa que es obvia y que es necesaria, que es la segmentación de las pólizas. Hay gente que solo tiene pólizas, por ejemplo, pues para la urgencia, o solo tiene pólizas para la consulta de atención primaria, no tiene póliza que le cubra todo, no es una póliza de reembolso. Y luego yo creo también que, por otra parte, se tiene que producir también una integración, porque hay casos en donde la provisión hospitalaria privada está muy avanzada desde el punto de vista tecnológico y la sanidad pública, pues a lo mejor no está tan avanzada. Y si en un momento determinado un hospital privado tiene tal tecnología, ¿por qué no se puede ofertar a la sanidad pública? Porque eso también sería de alguna manera... Pero vamos, que lo digo con la intención de dar la opción a los ciudadanos a tener acceso a esa tecnología, ¿no? Pero por eso yo preferiría que esto lo contestara José Manuel, porque él está en la administración, él sabrá cómo puede hacerlo. Bueno, no hay respuestas fáciles a preguntas complejas, y esta es una de ellas. En segundo lugar, si yo fuera conseller de Sanidad en Cataluña, como lo fui en el País Vasco, me preocuparía mucho que en una determinada área del territorio a mi responsabilidad se me aseguraran tantos, porque eso significa que algo falla en lo que yo administro y gestiono. Esto es obvio. Yo, cuando estaba en el País Vasco de consejero, miraba muy bien cómo iba el aseguramiento privado, porque obviamente el aseguramiento privado depende de dos funciones: riqueza disponible y nivel de satisfacción con lo que se provee y ofrece. Estos son los dos variables que hay que tener en cuenta. Dicho esto, por supuesto, y sin conocer las circunstancias directas a las que se refiere el doctor Pallares, coordinar es una palabra que todo el mundo debe estar a favor de ello. Turno de preguntas para el doctor Vidal. Bueno, muchas gracias. Para no incomodar al moderador, utilizaré el lenguaje semitelegráfico. En primer lugar, dar gracias al comité por la oportunidad de estar aquí. En segundo lugar, felicitar a los ponentes por su brillante exposición, que nos han dado, yo creo, dos visiones que, en cierta manera, contrapuestas, pero que en cierta manera pueden ser complementarias. Y después de la depresión que llevamos esta mañana con la crisis y la dificultad de sostenibilidad del sistema público, yo quería decir que, bueno, si hay crisis en el sistema público, es evidente que también hay crisis en la medicina privada, que la medicina privada ocupa un sector importante y que yo creo que es complementaria de la medicina pública. Por otra parte, yo creo que la medicina privada, como decía antes el doctor Abarca, necesita mantener
criterios de calidad, necesita mantener innovación, y eso necesita dinero y eso necesita proyectos que puedan ser financiados a medio plazo y a largo plazo. Por otra parte, se oye que se va a realizar un catálogo de prestaciones no esenciales por parte del Ministerio. Incluso se ha hablado de si puede haber copago o no, no se sabe. Entonces, mi pregunta era, ¿es posible, para dar una buena salida a la medicina privada, para poder hacer proyectos de calidad, es posible hacer un catálogo o cartera de prestaciones reservadas para la colaboración público-privada? Yo espero que no. No. Si puedo matizar, yo sigo sosteniendo el viejo aforismo de Cochrane, que todo lo que es efectivo debe estar en la cartera de los servicios públicos, todo lo que es médicamente efectivo. Pregunta larga, respuesta corta. Tiene a continuación la palabra para preguntar el doctor Rodrigo Martín. Muchas gracias. Gracias a la organización por permitirme hacer la pregunta y felicidades a los ponentes por haber hecho esta doble interpretación. Bien, yo soy un médico de un hospital que trabaja en un hospital de tercer nivel al que le están cerrando plantas con la excusa, como pasa en muchos sitios de España, de que no hay dinero y de que en la concertada sale más barato. Entonces, yo me he hecho la siguiente reflexión. Los recursos humanos y la dotación tecnológica de la sanidad privada se establece de acuerdo con su nivel. Esto, junto con una gestión eficiente de los mismos, hace que su coste pueda ser competitivo en la privada. Sin embargo, en la sanidad pública se usan recursos de alta tecnología para tratar enfermos que podían ser atendidos en niveles inferiores. Y aquí vienen una serie de preguntas. ¿Están sustituyendo a las clínicas concertadas la falta de hospitales de primer y segundo nivel que en algunas regiones del país existen en la sanidad pública? Y si es así y tenemos un exceso de camas de tercer nivel, ¿podrían coexistir en una misma estructura, en un mismo edificio, ya que están cerrando parte de las plantas, hospitales de tercer nivel junto con los de segundo y primer nivel? Y una pregunta que es la pregunta final y que engloba un poco parte de esta reflexión. ¿Por qué no se permite una mayor flexibilidad a la sanidad pública en España que nos permita adaptar a las circunstancias actuales? Respondo en orden inverso. Vamos, de nuevo, son preguntas complejas y el juego de la mesa, de acuerdo con el moderador, es que demos agilidad a esto y un poco ¿por qué no se permite mayor flexibilidad? Este es posiblemente el tema central de cómo hacer que lo público sea bueno. Es toda la reflexión sobre el buen gobierno, la buena gestión, el hecho de que no tengamos directores de hospitales que cambian cuando cambia el ministro que los nombra, de que no tengamos un sistema de provisión de plazas que pertenece más bien al pleistoceno de las burocracias, etcétera. Y esto es así quizá porque, a lo mejor, hablo entre nosotros, porque la profesión médica no ha hecho todo lo que puede hacer poniendo su influencia para que estas cosas mejoren y cambien. Sobre meter público y privado en el mismo establecimiento. Por supuesto, ninguna duda en ello. Y luego sobre el campo, por ejemplo, de ciertas pruebas o actividades médicas perfectamente estandarizadas de cirugía electiva que se compran al sector privado es una práctica corriente y que si se hace bien es perfectamente compatible con el buen trabajo. Muy bien, vamos en tiempo, pero hay tal cantidad de preguntas que al final estaré haciendo las preguntas del público en orden de llegada y llegaremos hasta donde nos marque el inicio de la otra mesa. Vamos a iniciar las preguntas de la votación, pero me parece que me van a permitir, dentro de la licencia del moderador, que no se me vaya el doctor Jaume Sellares, al que
fue un adelantado en su inicio sobre las EVAs y me gustaría hacerle una pregunta, que contestará de manera rápida y no una ponencia. Pero el doctor Jaume Sellarés, como les decía, está en una EVA y yo le diría, la fórmula de autogestión en atención primaria, ¿qué ventajas puede ofrecer a los médicos? A los médicos. Bien, voy a intentar ser rápido en la respuesta. Y primero, poder trabajar para el sistema sanitario público desde la atención primaria. Segundo y fundamental, organizar tu propio equipo, el equipo que hemos decidido que necesitamos para prestar este servicio, los médicos, las enfermeras, los administrativos. Tercero, disponemos de la máxima autonomía en la toma de decisiones, e incluso decisiones económicas. Evidentemente asumimos riesgo, pero eso no nos asusta a los profesionales. Un detalle, de todos los profesionales que en Cataluña han saltado esta fórmula, atendemos alrededor, en todos los centros autogestionados, alrededor de 250.000 personas, 250.000 ciudadanos. Bien, los profesionales que han dejado el ICS, es decir, renunciaron a su plaza de funcionario de estatutario para pasar a este sistema, ninguno ha vuelto, a pesar de que tenían, digamos, un colchón que les permitía volver. Por tanto, el riesgo no asusta a los profesionales y ya hay evidencia, puesto que llevamos más de 10 años de funcionamiento, de que la satisfacción de los profesionales es mayor, la satisfacción de los usuarios, de los pacientes también, y en definitiva todo esto se sustenta en algo que ustedes conocen muy bien, que son los valores intrínsecos de la profesión. Los médicos tenemos unos valores incorporados, la excelencia, la transparencia, el rendir cuentas, etcétera. Y eso nos permite trasladarlo a la gestión en el ámbito específico de la atención primaria. Muy bien. Queridos amigos, pasamos a las preguntas seleccionadas para esta mesa y que vamos a contestar. En primer lugar, le damos al botoncito. Empezamos. Lo leo por si alguno tiene presbicia o se dejó las gafas en la habitación. ¿Piensa usted que el actual modelo de gestión público-privado de algunas comunidades autónomas, concesión de centros sanitarios públicos a empresas privadas, pone en peligro los derechos laborales de los profesionales sanitarios? Totalmente de acuerdo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y esta sí que es gorda. No sabe, no contesta, espero que no haya ninguna. A lo que voy, 10 segundos de votación. Mal nos hemos explicado en la mesa, cuando tenemos 6 no lo sabemos. Pasamos a la segunda pregunta. Esto es importante de reflexión, porque algo no ha quedado claro. 2. ¿Piensa usted que sería necesario solicitar desde la profesión médica una desgravación fiscal por la contratación de seguros privados para favorecer el uso de esta modalidad de atención sanitaria y disminuir costes al Sistema Nacional de Salud? De totalmente de acuerdo en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, y esperemos que sepan y contesten. 10 segundos. Esta pregunta tiene sus consecuencias, ¿eh? La respuesta a esta pregunta tiene sus consecuencias. La estamos preguntando a médicos. Tercera pregunta. ¿Piensa usted que, siguiendo las experiencias del Servicio Británico de Salud, nadie ha demostrado todavía que, en conjunto, el uso de la sanidad privada signifique ahorros y mejoras en la sanidad pública? Totalmente de acuerdo, desacuerdo, totalmente desacuerdo, o no sabe, no contesta. 10 segundos.
A lo mejor le teníamos que haber preguntado a los británicos. Pregunta número 4. La asistencia privada hasta ahora deja en manos de la asistencia pública ciertas innovaciones tecnológicas, así como ciertos tratamientos complejos. ¿Piensa usted que deberían asumir los mismos riesgos y ofrecer los mismos servicios ambos sistemas? De totalmente de acuerdo al totalmente desacuerdo y finalizamos con el no sabe, no contesta. 10 segundos. Pregunta número 5. En el caso de doble opción, como el modelo Muface, y de ser elegido, ¿el modelo privado debería asumir el tratamiento integral sin excepción alguna, como gravedad, edad o lugar de residencia, sin transferencia de riesgos a la asistencia pública? Esto no es una pregunta. Esto es lo que marca o se ha elegido en la organización y ustedes dirán si están de acuerdo con este enunciado. De doble opción como el modelo Muface. Que ya es así, ¿eh? ¿Perdón? Que ya es así. 10 segundos. ¿Tienes preguntas como para poner para quedar aquí hasta las 4? Muy bien. Su turno. Ese programa dice, tengo una pregunta para usted, yo tengo 28. En 6 minutos vamos a concentrar. Nadie se dé por aludido si a su pregunta no llegó, es por orden y en alguna que, habiendo llegado posterior, la he acumulado sobre temas genéricos. Estas 3 podíamos hacerla en uno. El 5% de los españoles que son funcionarios de Muface y que pueden elegir, el 85% opta por la gestión privada, que también es pública, pero a unos costes del 30% menor. En época de crisis de sostenibilidad del sistema sanitario de gestión pública, ¿por qué no se contempla extender este tipo de asistencia sanitaria con el ahorro que produciría? Sobre lo mismo viene a preguntar otro colega y dice, si existiera libertad, ¿se podría elegir a todos o podían elegir todos los ciudadanos en el sistema público o privado Muface? Sobre lo mismo, ¿no va siendo hora de que los médicos elijan o pública o privada para una mayor transparencia de las instituciones? Pues es imposible contestar esto en poco tiempo. Yo creo que habría que ampliar el modelo de los funcionarios. Yo también me pregunto por qué no se amplía a otros colectivos, ya eso lo explico en mi ponencia. No se puede ampliar a toda la población porque el ahorro el potencial ahorro no se produciría porque seguirías teniendo las estructuras sanitarias públicas, con lo cual si toda la población, el 80% eligiera el modelo privado, no se produciría realmente el ahorro, ¿no? Yo creo que y luego lo de a mí me sigue gustando la libertad para el paciente y para el médico. Entonces, hombre, si el médico está trabajando en los dos sistemas será porque hay parte de uno y del otro que no le convence. Y si solo trabajara en uno, pues me imagino que el que trabaja solo en uno es que le convence totalmente, ya sea público o sea privado, ¿no? Yo no estoy a favor de limitar nada por principio, ¿no?
La generalización del modelo MUFAC es imposible. Un privilegio que se generaliza deja de serlo, o una excepción que se generaliza deja de serlo. Es importante señalar que la demografía del funcionariado del sector público nada tiene que ver con la demografía general de la ciudadanía. Por ejemplo, porcentaje de titulados superiores en el sector público está casi en un 50%. Y todo el mundo sabe que clase social determina enfermedad y otras muchas cosas. Hay muchos elementos en esto. Y luego hay sobre los costes y demás, total falta de transparencia en el sistema de MUFAC. O sea que esto no son datos comparables y todo esto tiene trastienda. Sobre el ejercicio público-privado, que creo que era una pregunta diferente, yo soy partidario de que la gente que trabaja en sector público, trabaja en sector público, y la que trabaja en sector privado, trabaja en sector privado. Pues eso te lo he entendido. No sé si es tuyo o es una idea programática. Mis opiniones son mías. Me alegro. Hay muchas preguntas que no solamente ahora son oportunas, sino además necesarias de contestar. Varios médicos vienen a preguntar: ¿no cree que en una gestión privada el profesional médico, como colectivo aparte de figuras mediáticas, va a perder derechos laborales y poder adquisitivo? Sobre lo mismo viene a contarnos o a preguntarnos otro colega. Descartando que la sanidad privada es más económica, ¿por qué pagan mal las aseguradoras y mutuas a los médicos? Vamos a ver, yo creo que las condiciones laborales de la sanidad privada para los médicos, en concreto para los médicos, habitualmente son mejores que en la sanidad pública, para los médicos. La pregunta va con respecto a si se... No, vamos a ver, la pregunta va con respecto a si se va la pérdida salarial por... me imagino que hay que interpretarlo dentro del modelo concesional. Si se pasa a una gestión privada, a que el hospital se gestione privadamente, a que se gestione públicamente. No creo, seguro, que ni en Valdemoro, ni en Torrejón, ni en Elche, ni en Ribera se pague menos que se paga en los hospitales públicos de gestión convencional. No lo creo. Con respecto a lo otro, yo creo que esto es una cuestión de oferta y demanda. A mí, como yo tengo hospitales, y a mí me pagan las aseguradoras 120 euros por la cama, y tengo 5 veces más estructura que un hotel, y me pagan como una pensión. El día que no quiera, dejo de trabajar con ellas. O sea, es una cuestión de oferta y demanda, y no es más historia. Y hay 8 millones de asegurados. Entonces, claro, o sea, yo obviamente no se me ocurriría meterme en la boca del lobo en un foro así, pues discutir los honorarios de las aseguradoras. Ya sé que son bajos, claro que son bajos, y también los míos, como hospital, claro. Pero es que si no quiero trabajar con ellas, pues dejo de hacerlo. Iba a contestar el doctor Freire, pero les dije a ustedes que duraba estos 60 minutos, cronometren, que se cumplen ahora mismo. Muchísimas gracias por su atención. Esto nos dará para otra reflexión. Muchas gracias.